Bienvenidos a la segunda clase de la maestría, que tiene como título Factores para promover la funcionabilidad en el adulto mayor. Esta clase pretende, sobre todo, dar las bases fundamentales de conocimiento que sirvan para promover, gestionar y administrar proyectos que tengan referencia al adulto mayor, ¿no? Sobre todo al restablecimiento de la funcionabilidad y a todos los aspectos de salud pública que tienen que ver con este grupo etario. Tal es así que vamos a comenzar en la primera diapositiva con un dicho extraído de un libro más filosófico que médico en sí. La vida no tiene que ser fácil para ser maravillosa. De hecho, la vida es fácil en el camino más corto hacia la monotonía, ¿no? O sea que si uno tiene demasiadas cosas, demasiada suerte, si se quiere, o casi nada le cuesta en la vida, uno cae en lo monótono, ¿no? El trabajo debe concebirse en todo momento como un medio de realización personal, aún en los años de vejez. Esa es la razón por la que muchos que llegan a esta edad a ser adultos mayores es que no encuentran un motivo para vivir, ¿no? O tienden a la depresión, otro tipo de afecciones, sean psicosomáticas, físicas o incluso mentales, debido a que no han hecho un plan B o C o D para su vida, ¿no? Y eso es lo que trata de decir, que nunca, como habíamos quedado en la anterior clase, casi nunca termina el desarrollo, ¿no? Solo quizás cuando uno fallece. La persona retirada debe conservar siempre el derecho a ser útil y hacerlo con dignidad. Cada individuo debe descubrir a tiempo sus capacidades y sus limitaciones, ¿no? También habíamos visto la anterior clase que hay muchos prejuicios, ¿no? Se piensa que los adultos, por ejemplo, ya hemos terminado de madurar y por lo menos hemos terminado de desarrollar, y que no se puede más allá de eso dedicarse a otra cosa ni aprender algo nuevo, cosa muy falsa. O sea, la mejor forma de enfrentar la vejez es precisamente, como lo vamos a ver en las últimas diapositivas, es cambiar incluso de estilo de vida, para no caer en los problemas que tiene como efecto el llegar a ser adulto mayor. El envejecimiento el día de hoy. Cada vez en esta época, en nuestros tiempos, hay mucha gente que vence estas barreras, ¿no? Ya habíamos aclarado los motivos por los que, y vamos a dar un contexto luego demográfico, por los que pensamos que está aumentando la población de los adultos mayores, ¿no? Y por esa misma razón hay mucha gente que llegando a esta edad trata de darle la vuelta a las cosas, ¿no? Por eso puse esta fotografía que sale del esquema de que los ancianos no pueden hacer nada o que tienen que mantenerse quietecitos, que no pueden participar, que se van a hacer daño si hacen algo. Yo creo que al menos en nuestro país tenemos la tendencia, ¿no? Aparte del prejuicio de tratar de sobreproteger todo, sobreprotegemos a los niños pero no los atendemos, sobreprotegemos a los mayores, igual no los atendemos. Entonces hay una suerte de que tenemos una preocupación solo diríamos, en el dicho, ¿no? Pero nunca llega al hecho. Ahora sí, vamos al contexto demográfico. De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda del 2001, la población de personas de mayores de 60 años más o menos ocupaban, ¿no?, el 7% de la población total. De los entonces, ¿no?, que se calcularon en ese censo, 8.274.325, 579.259 tenían 60 años o más, de los cuales 268.000 eran hombres y 311.000 eran mujeres. Aunque Bolivia sigue teniendo la pirámide que tantas veces estudiamos, ¿no?, en estadística o en demografía, se ha ido incrementando este grupo poblacional del adulto mayor en los últimos 25 años, ¿no? Sobre todo en cuadros comparativos o registros que tenemos desde los censos del 76, ¿no?, para tener una mejor perspectiva.
Tal es así que se ha logrado diferenciar incluso regiones del país que tienen características particulares. Por ejemplo, la edad adulta mayor tiene más habitantes en las regiones de Potosí y Oruro. En Potosí se ha pasado de aproximadamente una persona de 60 años por cada 14 a un adulto mayor por cada 10 en el 2001, ¿no? O sea, estamos hablando del 76 que había un anciano por 14 habitantes y en el 2001 teníamos ya un anciano por cada 10 habitantes. Y en Oruro en el 76 había una persona por cada 16 y en el 2001 teníamos a una por cada 12, ¿no? Uno de los posibles razones que hayan podido provocar esto es que son regiones altiplánicas, ¿no? Y son estas principalmente dos ciudades cuya fuente principal de economía era o bueno, aún sigue siendo la minería, ¿no? Y que como por la baja de minerales, por como el comportamiento económico que ha tenido estas materias primas no ha sido muy benéfico en estos últimos años, son regiones que han llegado a ser muy postergadas, ¿no? Sobre todo desde la caída de los precios del estaño, allá por los años finales de los 70, 80. Entonces, esa razón ha sido de que mucha gente busque otras oportunidades, ¿no? En otras regiones hay una migración a departamentos que están en pujante movimiento económico, como Santa Cruz, toda la región del Oriente. Por un lado, en la región de los Valles, Cochabamba, y eso ha hecho que mucha gente migre, principalmente población económicamente activa a esas ciudades. Quizás una excepción es La Paz, ¿no? Que se encuentra en un punto medio en el que ni ha tenido tanta migración de gente joven hacia acá, pero también ha tenido un factor que mucha gente no se ha ido, ¿no? Entonces es el punto medio, digamos, La Paz, pero en general debido a esta migración es que han quedado más ancianos en estas regiones que se han postergado económicamente. Como decíamos, la región del Oriente es la que tiene más cantidad de gente joven. Ahí tengo una foto a la derecha. En la anterior diapositiva, algo que había olvidado recalcar tenía la fotografía de un norpotosino mayor de la tercera edad. Y en esta tengo una fotografía de la región de Pando, precisamente, ¿no? De Cobija, en la que se ve una gran cantidad de niños, por ejemplo, y adolescentes. Entonces, en regiones del Oriente y la porcentaje de adultos es mucho más bajo, ¿no? Del 4.0, 4.7, 4.9%, ¿no? Entonces, los más bajos índices de población de la tercera edad se tiene en el oriente del país. Tenemos un cuadro comparativo, ¿no? de estos estudios, por ejemplo, que datan desde el 76 hasta el 2012. Aquí tenemos 4 muestras, ¿no? 76, 1992, 2001 y 2012. Solo me voy a referir a la parte que corresponde sobre todo a los adultos mayores. 4.8 el 76, el 92 5.3 sube, 5.7, 7.5. Incluso puede notarse que entre el 2001 y el 2002, o sea, hablando de este siglo, del siglo XXI, y ha habido una gran proporción de aumento, ¿no? Quizás por lo menos del 20%, ¿no? Un 20% que ha subido la población de adultos mayores. Lo que significa, o lo que quiere decir, que nuestras políticas, nuestra gestión en salud y nuestros servicios, y ustedes como futuros salubristas, deben promocionar la atención al adulto mayor, porque va a ser dentro de unos años el grupo de población, uno de los grupos de población que ya no va a ser minoritario, ¿no? Va a ser muy importante. Lastimosamente nuestros prejuicios como sociedad es lo que va a perjudicar a que este gran número de pobladores no tengan los suficientes servicios, y sigue el mismo trato de discriminación y postergación que tiene este grupo etario. Obviamente que los servicios de salud van a estar también postergados, ¿no? Imagínense el último problema que tenemos con
COVID-19, precisamente recién ahí sí uno ha empezado a hacer caso, ¿no? Que los adultos mayores son más susceptibles a tanto enfermar como tener un fallecimiento por causa del coronavirus, ¿no? También tenemos un cuadro similar en el área rural, en el que podemos observar, ¿no?, que mismo lapso de años, prácticamente mismo estudio, en los que ya desde el 76 había una mayor cantidad de gente que en el área rural, digo que en el área urbana, de 7.4, unos 2 puntos mucho más, y ya en el 92 a 8.2, en el 2001 a 9.2 y en el 2012 a 11.3, ¿no? O sea que estamos hablando prácticamente de una subida franca, como exactamente los viejitos, lento pero seguro, ¿no? Está subiendo la población del adulto mayor. De ahí la importancia de tratar este grupo etario con más inclusión, con más inclusividad y con más preocupación por parte de nosotros los profesionales en salud. Sociedades amigables con los adultos mayores. Esto fue de diversos estudios se hicieron en varios países con este fin. En las publicaciones que les estoy facilitando está una si les interesa leer. Es aquella que adopta un enfoque positivo para el envejecimiento de la población. Por un lado abordará las necesidades de las personas mayores como un grupo distinto en la sociedad, ¿no? Por otro, tratará de eliminar las barreras que separan a las personas mayores del resto de la sociedad. Eso significaría que tiene que haber incluso infraestructura, sobre todo en las ciudades, ya que estamos hablando de que en la ciudad está creciendo la población últimamente. Debería haber una infraestructura más adecuada, ¿no?, para este grupo poblacional, que les permita acceder a todos los servicios de los que tienen derecho la mayoría de los ciudadanos. La clave de tal enfoque es la identificación oportuna de las herramientas necesarias para una planificación exitosa y una comprensión clara de los conceptos críticos, incluyendo independencia, dependencia e interdependencia en una sociedad para todas las edades, ¿no? A veces nos olvidamos, de ahí la importancia de la salud pública, en el sentido que tenemos que preocuparnos por todos, ¿no? No solo significa que nos vayamos a preocupar por los sectores, entre comillas, más vulnerables, aunque por este asunto de la pandemia, como les decía, los adultos mayores sí han recobrado esa importancia, por lo menos de momento por los servicios de salud, cosa que debía haber sido mucho más prioritaria antes y no nos veríamos, digamos, en tanto conflicto con respecto a la capacidad de atención que tenemos a este grupo poblacional. Construcción de un mundo amigable con las personas mayores, ¿no? ¿Qué enfoca este concepto, no? Es un lugar que permite a las personas de todas las edades que participen activamente en la comunidad, ¿no? Es un lugar donde se trata con respeto a todos, o sea, debe primero obviamente el respeto como persona, y asimismo también es un lugar que hace que sea fácil mantenerse conectado con aquellos que te rodean y aquellos a quienes amas, ¿no? Esa es una premisa de la construcción de mundos amigables con las personas mayores. En la foto veo todo lo contrario, ¿no? Es una foto de la prensa en la que denunciaban que un anciano había sido golpeado por una persona adulta, y obviamente la persona adulta fue encarcelada y todo, pero pueden observar ahí el grado de maltrato físico, vaya a saberse el psicológico que ha sufrido esta persona, ¿no? Somos una sociedad discriminadora con los adultos mayores, ¿no? Lastimosamente no salimos del parámetro. Puede ser que haya personas que realmente se preocupen por los adultos mayores, pero no son la mayoría, por lo que podemos ver cómo se comporta la sociedad. Más tarde vamos a ver que el reflejo de la sociedad es el reflejo que se genera en el ambiente para los adultos mayores. Siguiendo con esta premisa de la construcción de un mundo amigable para las personas mayores, es un lugar de ayuda a las personas a mantenerse sanas y activas, incluso en las edades más avanzadas, ¿no? Y en un lugar que ayuda a aquellos que ya no puedan cuidar de sí mismos para vivir con dignidad y disfrute, ¿no? Algo que siempre olvidamos, ¿no? Que los ancianos necesitan mantenerse activos.
Yo estoy incluso usando la palabra a los ancianos como si yo nunca fuera a ser anciano y tenemos que tener presente eso, ¿no? Si no construimos las condiciones para que los adultos mayores tengan una mejor vida, nosotros cuando nos toque ser también adultos mayores vamos a tener condiciones poco favorables si sigue esta discriminación social, ¿no? Tenemos ahí en la fotografía una publicación de La Patria de Oruro en el que podemos observar claramente que todo lo contrario, ¿no? Como dicen, un, un, un oasis en el desierto, ¿no? Un policía que está ayudando a una persona adulta mayor. Y bueno, hay quienes dirán, ¿no? Pero es su función, que ellos son... y eso es lo malo de nuestro país, ¿no? Todos tendemos a echar siempre la pelota a alguien, no somos capaces de decir, ¿por qué no hacerlo yo? ¿Por qué no puedo prodigar, digamos? Y lastimosamente no educamos ni a los niños, ni a los jóvenes, ni a los adolescentes en el sentido que tienen que tener respeto y que tienen que colaborar a los ancianos si así lo requieren, no todo lo contrario, hay una gran indiferencia. Asimismo decía, ¿no? Las ciudades también, o las alcaldías en este caso, ¿no? O cualquier tipo de gestión gubernamental, estatal, tiene que brindar el acceso, ¿no? Si un anciano quisiera visitar un museo o algún centro de recreación, debería haber todas las condiciones para que pueda usar esas instalaciones, ¿no? Aquí por eso puse la escalera, ¿no? Parece un lugar bastante antiguo porque está hecho en roca, en piedra, pero es muy difícil para una persona a la tercera edad, ¿no? Por las limitaciones motoras que obviamente causa la edad, que obviamente pueden ser menos dependiendo del estilo de vida que haya tenido esa persona. Pero de todos modos debería haber, últimamente, por ejemplo, en los últimos años nos hemos ocupado de las personas discapacitadas, que sí obviamente requieren también infraestructuras particulares para poder tener estrategias inclusivas con ellos, pero asimismo también los ancianos requieren lo mismo. Eso es lo que me gusta, ¿no? Las rampitas que usan las personas discapacitadas, bueno, ahora ya no se les puede decir discapacitadas, ¿no? De capacidades diferentes, ahora tienen también los ancianos, gracias a esos rampitas por las que pueden subir en caso de no poder hacerlo por las gradas. De todos modos, hay muchos lugares, por ejemplo, el teleférico acá en La Paz es un poco contradictorio, ¿no? Porque sí tiene ascensores para personas mayores, evidentemente, pero hay algunos lugares que tienen muchas gradas, ¿no? Y los lugares que tienen rampas son un poco muy distantes o no están siempre accesibles a las personas mayores, pero sí, por lo menos se ha intentado en la infraestructura de los teleféricos tener una amplia estructura o infraestructura que les permita acceder a los ancianos. Lo que sí es que es una buena idea, debía haberse puesto, digamos, en algunos lugares hay escaleras automáticas, ¿no? Sobre todo en las estaciones del Alto, y sí, y ese tipo de infraestructura debería darse no solo en transportes públicos, sino en cualquier centro de recreación que quiera acceder los ancianos. También, ¿no? Depende cómo actúe una sociedad, va a ser cómo se trate al, al hecho del envejecimiento. Lastimosamente, no solo en nuestro país, ¿no? A nivel mundial es cada vez algo que menos apreciamos. Las actitudes ante la ancianidad están socialmente condicionadas y solo son comprensibles dentro de la propia estructura social. Aquí quiero hacer hincapié, ¿no? Como se ha visto con este problema de la pandemia, no me voy a referir ya en sí al coronavirus, se ha dado a entender, ¿no? Que muy pocos gobiernos en todo el mundo están teniendo muchos problemas en enfrentar a este virus, y se ha visto los defectos de los sistemas de salud, ¿no? Sobre todo por no invertir recursos en mejorar los sistemas de salud. Y eso ha ocurrido durante años. Los médicos siempre sabíamos que había, que posiblemente, que quizás sea el caso del coronavirus, íbamos a encontrarnos con algún virus que nunca habíamos enfermado, y iba a haber una pandemia como ha habido en la Edad Media en la enfermedad de la peste bubónica, y hay otras
y ha habido otras posteriores. Ya sabíamos que algún día nos iba a tocar, pero jamás ha habido una política, digamos, gubernamental de decir reforzaremos nomás los sistemas de salud porque puede ser que algún día nos enfrentemos con algo, porque la política se ocupa un poco del ahora, ¿no? Del momento, y casi todas las políticas mundiales están muy destinadas en la época actual a la economía. Todo es producir, todo es vender, hacer crecer, crecer y crecer. Y incluso nos hacemos dependientes, ¿no? De productos y de servicios que en un principio no necesitábamos, pero ahora sí necesitábamos. Quizás una excepción ha sido esto de la tecnología, ¿no? Si no se hubiera creado las redes de internet y no tuviéramos por todo lado computadoras y tecnología y celulares incluso inteligentes, hubiera habido muchos más problemas para la comunicación y para la ayuda y la prestación de servicios y demás, e incluso para la economía misma, por causa de la cuarentena que hemos tenido que a la vez adoptar y soportar por evitar el mayor crecimiento de contagios, ¿no? Asimismo, ¿no? La estimación social de del anciano ha ido decayendo a lo largo de los tiempos, ¿no? En un principio era muy grande, sobre todo en aquellas culturas que entre comillas llamamos primitivas, ¿no? Es raro, siempre a lo que es antiguo tenemos una tendencia, un prejuicio de decir que es ya lo que ya nos sirve, cuando en realidad el equilibrio de las cosas es usar lo mejor del pasado y usar lo mejor del presente, ¿no? Pero no descartar ni uno y decir que ya no sirve y que lo nuevo nomás es lo importante. Lo mismo que hacemos eso con hasta un ejemplo, me voy a ir muy artificial, ¿no? La reproducción de música. Antes se consideraba que durante muchas décadas el disco de vinilo ha sido una de las formas de difundir la música, ¿no? Y también la forma en que se comercializaba la música. Pero cuando hubo otros sistemas como el compact disc y finalmente los sistemas digitales que tenemos ahora, sí ha ido reduciéndose, o todos podemos tener música, ¿no? En nuestros celulares, en otros dispositivos portátiles. Sí, o sea, la ventaja de la tecnología es que le da portabilidad a la música, podemos llevarla donde sea, como dicen, hasta la punta del cerro. Pero el gran problema es que le han quitado fidelidad, ¿no? El disco de vinilo, con todos sus problemas que tenía, era una forma muy óptima de reproducir el sonido. Hay formatos de computadora que pueden reproducir esa misma calidad, pero no son el famoso MP3 o los otros formatos que usamos usualmente, no son formatos que le quitan calidad. Entonces más o menos ha pasado lo mismo con este asunto de los ancianos, ¿no? El hecho de que antes se valoraban las culturas primitivas, por ejemplo, creaba un nexo, sobre todo entre abuelos y nietos, por ejemplo, ¿no? Y a veces esa experiencia de vida o todas las cosas que han aprendido en la vida los ancianos les pasaban a sus nietos porque estaban dentro del mismo círculo social. Los consejos de los ayllus famosos, ¿no? Al menos en la parte occidental de nuestro país, eran importantes, ¿no? Y eran los que decidían cuestiones para resolver problemas de la comunidad, y eso ya se ha borrado totalmente, ¿no? Y eso obviamente ha influido en que no solo la sociedad relegue al anciano, sino que el mismo anciano se relegue de varias funciones, ¿no? Como dicen que se crea el cuento, como dicen que no sirvo ya para nada, entonces no sirvo para nada. En la historia de la cultura occidental existe un evidente desplazamiento de la estimación social hacia la juventud. Lastimosamente, decíamos, ¿no? La medicina occidental quizás es la que ha tenido más éxito en cuestiones de tratar de poner una medicina más racional a nivel mundial, pero dentro de la cultura occidental, no me refiero a la medicina, también es lastimosamente por las razones económicas, sobre todo ha empezado a haber mucha discriminación o un menosprecio, ¿no? A los ancianos. Esto también se sintetiza en este cuadro, ¿no? Rasgos de la sociedad actual. Estas son las características de la sociedad contemporánea que están haciendo o ahondando más la discriminación a los ancianos, ¿no? Uno, que es altamente competitiva, exageradamente, todo es competencia, ¿no?
que tiene el tal vecino el auto de última marca, entonces yo también tengo que tener, ¿no? O cosas más sencillas, el celular has visto del otro colega, igualito me voy a comprar. Entonces hay una suerte de competencia, pero a veces sin ningún motivo, ¿no? No nos podemos a pensar si necesitamos realmente eso y si es adecuado para nosotros. Ni ya ni se diga en cuestiones laborales, ¿no? Hay una competencia muy fuerte, pero a veces más prima, más que el sentimiento de superación personal, más prima lo que van a decir los otros, ¿no? Estamos siempre atentos a las críticas de los demás, no tanto porque tengamos el convencimiento de que queramos superarnos. Entonces la competencia no es mala, pero el enfoque o la intención con que se lo hace, eso es lo que eh, vuelve patológico, ¿no? Esta característica que también está mermando, por ejemplo, a los ancianos, ¿no? Que sean incluidos dentro de la sociedad. Otro parámetro que le he puesto ahí con un gris, ¿no? El efectista. La sociedad contemporánea es muy efectista. ¿Qué significa o qué sentido tiene esta referencia, ¿no? Efectista en el sentido de que queremos las cosas efectivas, ¿no? O sea, que se haga y sea eficiente todo, esa sería la palabra. Y los ancianos, por muchas razones, porque están disminuyendo sus capacidades por razón de la edad, no pueden ser tan super eficientes, ¿no? Y yo digo, a veces en nuestro país tendemos a exagerar demasiado con el cumplimiento de las normas en el sentido retórico, ¿no? Que se tiene que cumplir la letra y la coma que está ahí en la norma, pero en el hecho no pasa nada, ¿no? O sea, tanto nos hemos peleado, como dicen, en mesa y perdemos en cancha, es lo mismo, ¿no? Otro problema grande es que esta sociedad está más masificada, ¿no? Somos una somos más cantidad de población que en otros años. En el mundo en general somos más humanos que antes y eso obviamente causa que como somos ya tantas personas, todo se nos pase, ¿no? Ah, sí, es un anciano más que vas a esperar uno más del montón, ¿no? Y eso también es otro problema que está mermando digamos, la institución social que tienen los adultos mayores. Signos bueno, antes de irme a los signos de sensibilidad, prolongamiento de la vida biológica. Ya decíamos, ¿no? Lo hemos justificado con estadísticas arriba, está aumentando la población de ancianos a nivel mundial, por todas las razones que hemos mencionado anteriormente y en la anterior clase, ¿no? Acelerada, la sociedad moderna, aparte de que quiere las cosas efectivas, quiere también todo rápido, ¿no? Y a veces hay una exageración también con eso, ¿no? No todos somos ejecutivos de corredores de bolsa o necesitamos hacer cosas súper aceleradas. Quizás, digamos, en nuestro campo, en el médico, ¿no? Algunas maniobras tengan que ser aceleradas, las consultas, que lastimosamente nunca resolvemos el problema de salud, ¿no? No deberíamos tener tantos pacientes que atender, debería ser más más tiempo para cada paciente, hacerlo más personalizado, pero es tan inefectivo nuestra forma de contratación para los servicios de salud que hacen todo lo contrario, ¿no? Siempre tenemos más pacientes para los médicos y los médicos somos pocos para atenderlos. Y también otro problema de la sociedad moderna es la familia nuclear, ¿no? Papá, mamá, hermanos y se acabó la familia, ¿no? Los viejitos tienen que estar fuera, los hermanos o los primos también. Aunque, bueno, esto es más propio sobre todo de las culturas anglosajonas, ¿no? Aunque esté influyendo poco a poco en nuestro medio, pero por lo menos en nuestros rasgos tradicionales de hace tiempo había una tendencia, ¿no? A que vivir con el papá de la esposa, con la mamá del esposo, que aún se conserva en algunas familias, pero lastimosamente como también no hay una comprensión de cómo actuar frente a los adultos mayores, o para el peor de los casos, que los adultos no estemos suficientemente maduros como pensamos, hay muchos problemas, ¿no? En que caen en la discriminación a los ancianos. El único punto bueno, ¿no? Que ha notado ahí en verdecito
Sí, si bien hay todas estas cosas que parecen ser muy malas o muy contrarias a los ancianos, también hay que decir que hay algo bueno. Para bien o para mal, al menos en los jóvenes y en los niños, está bien, hay siempre una tendencia a la sensibilidad, ¿no? Tanto es así que en películas, en consumo de música, en publicidades, en muchas cosas que son de difusión pública, en la prensa, en la televisión, se está adquiriendo políticas restrictivas, ¿no? Para todo. O sea que no se puede emitir imágenes muy fuertes, cosas muy censurables, todo. Por un lado eso dice de que hay una cierta sensibilidad, ¿no? De la gente que se tiene que respetar, pero esa sensibilidad debería ser útil para ayudar a otros, ¿no? No solamente decir que si es muy sensible, por favor no ve estas imágenes, que es lo que está ocurriendo sobre todo en la prensa. Envejecimiento y envejecimiento activo, ¿no? Para resumirlo, que no lo he puesto en la diapositiva, pero me imagino que si han escuchado la clase anterior y entienden estas diferencias, el envejecimiento solo, o sea, sin esa palabra activo, significa aquel que es fisiológico, ¿no? Que quizás entra en el marco de los prejuicios, que los viejitos tienen que descansar, que ya no hacen muchas cosas, que ya no sirven para muchas cosas. En cambio, el envejecimiento activo es todo lo contrario, no es cambiar todo ese tipo de prejuicio. Y decir más bien que las personas mayores o los adultos mayores, uno, por tener derechos humanos dentro de su misma naturaleza, también tienen que tener un lugar en la sociedad, ¿no? Como paso a declarar ahí, según la CEPAL del 2014, todos los derechos se encuentran vulnerados, ¿no? En la mayoría de los ancianos por prácticas discriminatorias. Lo que va a incidir, ¿no? En que no puedan ser autónomos porque los están discriminando, que no puedan ser productivos, no puedan integrarse a grupos sociales. Por eso es que es importante trabajar sobre los estereotipos positivos para que haya un mayor cambio, ¿no? De actitud frente a los adultos mayores. La discriminación a los ancianos puede recibir distintos nombres, ¿no? Ageísmo, edaísmo, viejismo, gerontofobia, edadismo, etarismo, y abarca diversos tipos de estereotipos, ¿no? Tenía que incluir algunos videos en esta presentación, a ver si hago una segunda versión. Contra personas o grupos de personas debido a su edad. Puede tomar muchas formas como actitudes prejuiciosas, prácticas discriminatorias o políticas y prácticas institucionales que perpetúan estas creencias estereotipadas, ¿no? Sin ir lejos, ¿no? Tanto en la rama pública como en la rama privada, cuando se quieren contratar a ciertas personas, a veces siempre se toma en cuenta la edad, ¿no? Hay un momento en nuestros mismos vidas, ¿no? Que no podemos conseguir empleo porque ya no tenemos la edad suficiente para hacer cierto tipo de trabajos, ¿no? Pero no hay quien ayude, o el mismo Estado a veces no da opciones para que si fuera el caso de que algún adulto mayor tenga que mantenerse a sí mismo, crear las oportunidades, ¿no? Para que pueda hacer ese trabajo. Muy bien. La OMS conceptualiza, ¿no? Al envejecimiento activo como el proceso de optimización de oportunidades para la salud, la participación y la seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que la gente envejece. Ahí pongo, ¿no? De ejemplo un adulto mayor que se está lanzando con un paracaidista. Y sí, o sea, ese pensamiento a veces, ¿no? Que tenemos, ay no, ya estás muy viejito, te vas a romper los huesos. ¿Cómo vas a ir en paracaídas y todo lo demás? Sí, puede ser cierto, hay un riesgo, pero el riesgo es algo inherente a la vida. No podemos pensar de otra manera. Nosotros mismos, ahorita el sector salud estamos en mucho riesgo por atender pacientes porque hay esto del coronavirus. Entonces, pero eso ya muchos sabíamos cuando hemos estudiado la carrera, y bueno, dependerá
uno de los papeles que desempeñamos como profesionales en salud y también de nuestra vocación, ¿no? De ambos factores para decir que tenemos que cumplir simplemente nuestras obligaciones. Entonces, dentro del envejecimiento activo van a entrar muchos factores en juego, ¿no? El factor económico. Hay muy pocas sociedades, por ejemplo, como la europea, que sobre todo tiene una gran cantidad de adultos mayores, que promueva, ¿no? O que dé una cierta utilidad a los espacios, los lugares en que puede acudir un anciano, porque no da ganancias. Las sociedades modernas son demasiado utilitaristas, ¿no? Todo aquello que produce dinero se apoya y todo lo que no, no. Por eso yo decía, ya sé que nadie está hablando mucho del anterior gobierno, excepto el parlamento que sigue metiendo un poco de problemas, sobre todo en las decisiones gubernamentales. Pero bueno, no es mi intención referirme tanto a política. Pero un ejemplo, ¿no? En el Ministerio de Culturas anteriormente, del anterior gobierno, aunque el de ahora no lo he hecho mejor, creo que sí peor todavía, pero refiriéndome al anterior, había, ¿no? Una connotación que solo apoyaba proyectos culturales si es que había ganancias para el ministerio, ¿no? Ganancias pecuniarias económicas. Si no era así, si no esos eventos no tendrían ningún beneficio para el ministerio, no se apoyaban, ¿no? Entonces, por eso yo digo que el anterior gobierno de socialista no tenía nada. Y en cambio, y lastimosamente, muchas regiones en el mundo, las instituciones gubernamentales y las privadas actúan de esa manera, ¿no? Hay todavía un desprecio a los ancianos porque no producen nada, pero no se entiende que quizás haciendo las adecuadas gestiones se podría crear ámbitos en los que si no haya beneficio económico tampoco haya pérdida, ¿no? Que sea a los ancianos se les podría dar trabajos en los que puedan conservar incluso recolección de residuos o algo así, cosas que puedan, pero claro, dentro de sus capacidades hacer, ¿no? Y por lo menos minimizando los riesgos a los que se enfrenten u otras actividades. Factores sociales, ¿no? Decía, ¿no? Ya los hemos dilucidado en el anterior cuadro parecido a este, ¿no? Todos los factores sociales que existen. Factores ambientales externos, ¿no? Decíamos sobre todo las infraestructuras. Y más allá de las infraestructuras, la pérdida de espacios. Siempre, no solo a todos cuando nos toque ser mayores, vamos a buscar más tranquilidad. Va, o sea, una cosa es querer hacer actividades y otra cosa es también tener un momento, ¿no? Como decimos, un momento de paz, de tranquilidad, de sosiego. Y lastimosamente en los espacios, en las urbanizaciones modernas ya no tenemos esos espacios, ¿no? Hay pocos parques, hay más infraestructura de oficinas, para entidades financieras, todo es negocios, no hay un espacio ya tranquilo como incluso quizás disfrutaban más nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, ¿no? Entonces está habiendo también poco a poco un detrimento, ¿no? De los espacios necesarios para que haya esparcimiento en ese sentido que las personas mayores necesitan, no es de la misma forma, ¿no? Un joven querrá, no sé, pues ir a una discoteca, bailar y demás cosas, pero en el caso de los ancianos necesitan obviamente momentos de paz. Uno cuando ya es mayor no desea la acción de cuando uno era joven, por lo menos en la mayoría de las personas. Pero eso no quiere decir, con eso no estoy diciendo que un anciano no quiera hacer un cambio de actividades, como veíamos en la anterior foto en que se estaba lanzando de paracaídas. A factores personales, ¿no? Decíamos ahí lo de las familias nucleares, ¿no? Puede haber muchas personas que por distintos motivos no tienen parientes, ¿no? O no tienen hijos que los cuiden y obviamente eso va a generar que busque o que necesite otros espacios en los que pueda contactarse con personas. Mejor si fueran de la misma edad, pero ¿por qué no en ciertas ocasiones también interactuar con otras personas que sean de edades diferentes, ¿no? Para entenderse mejor. Factores comportamentales, ¿no? Tanto de los ancianos como de la misma sociedad.
pero uno de los más importantes, tener siempre una actitud optimista. Eso lo vamos a ver en la actitud mental y los problemas mentales que podrían haber. Y obviamente nosotros los servicios de salud y sociales, y por eso es que estamos llevando este tema en este módulo de la maestría, ¿no? Que es el trabajo comunitario, y como parte del trabajo comunitario el servicio a los adultos mayores. Aquí vamos a lo que corresponde a nuestro campo. Por favor, ya sea al derecho o al revés o de forma muy rebuscada, ya les estoy dando un chanchullo, pero va a entrar en el examen. Promoción de la salud, la prevención de las enfermedades en las personas mayores. 4 puntos importantes, ¿no? Reducción de la mortalidad prematura producida por las enfermedades agudas y crónicas, que en general es fin o finalidad de los servicios médicos en todo el mundo, ¿no? Que toda la ciencia médica prácticamente trata de buscar la prolongación de la vida, ¿no? Y por lo tanto reducir la mortalidad prematura. Entonces, este primer punto va en sí con el objetivo mismo de la medicina como ciencia, ¿no? O como servicio también. Mucho peor en referente a la salud pública, ¿no? Esto tiene que ser también su santo grial de los salubristas. Mantener la independencia funcional tanto tiempo como sea posible. En la anterior clase habíamos visto cómo se establecen los grados de dependencia, ¿no? Ahora estamos hablando que mantener esta independencia o esta autonomía el mayor tiempo posible es uno de los mayores factores para poder prevenir problemas posteriores en las personas adultas mayores. Aumentar la esperanza de vida activa, ¿no? Que una persona se mantenga activa el mayor tiempo posible. Esa tiene que ser la finalidad de nosotros como gestores de servicios en pro de los adultos mayores. Y obviamente mejorar la calidad de vida. En las publicaciones que les estoy facilitando en PDF, si ustedes revisan, hay un artículo sobre todo de la Sociedad Chilena de Geriatría, en la que van a observar hay un amplio concepto, origen y todo de este término, ¿no? De la calidad de vida. Entonces, si ustedes lo revisan, ahí van a tener muchos detalles de dónde deriva esta palabra. Simplemente les adelanto de que este término se derivó de los términos productivos, ¿no? O económicos o publicitarios, que hablaban sobre la calidad de productos. Ahora se habla de la calidad de vida, ¿no? Ya no refiriéndonos a cosas materiales. Parte motora. ¿Por qué le he puesto parte motora, no? ¿Qué se debe mejorar en cuanto a la motricidad del adulto mayor? Obviamente, vuelvo a decir, no vamos a dar técnicas de cuidado de adulto mayor que corresponden a otras especialidades, sino nos interesa los aspectos de salubridad para poder gestionar proyectos, ¿no? Funcionalidad, capacidad para realizar los actos básicos, instrumentales y avanzados de la vida diaria, ¿no? Ya saben ustedes a qué clasificación corresponde y de qué estamos hablando. Junto con la capacidad de enfrentar los elementos estresores o estresantes, podríamos decir, en lo físico, psicológico y social. Entonces, mientras podemos hacer las actividades avanzadas de la vida diaria, las AABBD, vamos a decir que estamos en un grado de funcionalidad alto, ¿no? Eso, razones de la anterior clase, vuelvo a decir. Todas aquellas actividades que las personas realizan como parte de su rutina diaria, que también esto ya hemos dado, ¿no? Actividades básicas, instrumentales o más complejas, ABD avanzadas. Eso nos va a determinar las funciones motoras, ¿no? Y el grado de actividad física que puede realizar un adulto mayor. Entonces prácticamente estamos cimentando los conceptos de la anterior clase. Según la OMS, cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos exige un gasto de energía, ¿no? Cuando hablamos de eso, o sea, cuando hay un gasto de óxido reducción, que lo sabemos por bioquímica, ¿no? Cuando hay interpuesto ATP, si quieren términos biológicos, hablamos de actividad física. Para las personas mayores de 65 años, la actividad
física consiste en actividades recreativas o de ocio, paseos caminando o en bicicleta, actividades ocupacionales, tareas domésticas, juegos. Aquí hay un apunte, ¿no? Ejercicio programado y deportes. Lastimosamente en nuestra sociedad el ejercicio, aunque algo está cambiando en algunas personas jóvenes y también adultas que ya van más rutinariamente al gimnasio, es una lástima que por estos problemas de la pandemia eso también haya quedado un poco anulado, relegado por precaución, pero habrá que hacer ejercicio en nuestra casa, ¿no? O armar nuestros propios gimnasios, no va a quedar de otro. Como ahora todo es autónomo, tenemos que estar encerrados en nuestras casas el mayor tiempo posible, porque se ha percibido en los últimos estudios que no vale, ¿no? Ay, no, pero yo todos los días voy a caminar al mercado, que me queda unas 5 cuadras de mi casa, entonces ya estoy haciendo ejercicio. No, se requiere un ejercicio, una rutina ya programada, ¿no? Y no, eso no solo vale para los ancianos, sino vale para nosotros, de que podemos hacerlo desde ahora si no teníamos una rutina de ejercicios, porque lo va a agradecer mucho nuestro organismo y nuestro propio cerebro cuando lleguemos a esa edad, ¿no? En el contexto de las actividades diarias, familiares y comunitarias, eso decimos, ¿no? Que todo esto, si lo pudiera promover o de algún modo facilitar los parientes de la persona adulta mayor o la sociedad, o sea que las alcaldías, distintas entidades gubernamentales, los servicios de salud principalmente también deberían promover actividades, ¿no? De los ancianos. Y yo creo que en eso los servicios de salud participamos muy poco. Se entiende que al menos que ahora estamos pasando una época muy difícil, que tenemos de momento otras prioridades, ¿no? Pero debería ser algo que también es prioridad, ¿no? A la larga de preocuparnos por la situación de los adultos mayores. Entonces debería haber una iniciativa por parte de los centros de salud de tratar de crear actividades para los adultos mayores. Una sesión puede considerar ejercicio programado y otras actividades como estrategia para el logro de objetivos propuestos. Además que la actividad física condiciona un mejoramiento de la actividad mental, ¿no? El cerebro está conectado, todo en el cerebro está integrado, no hay cuestiones individuales o segmentarias. Calidad de vida, la percepción individual de la propia posición en la vida dentro del contexto del sistema cultural y de los valores en el que se vive y en la relación con sus objetivos, esperanzas, normas y preocupaciones. Estamos acostumbrados a decir, ¿no?, que los viejitos son de la vieja ola y que sus creencias son pasadas, pero a lo mejor hay mucho de lo que podemos aprender nosotros y de lo que puedan ellos también modificar, ¿no?, para adaptarse a estos tiempos. Y este es un concepto de amplio espectro, porque la calidad de vida tiene que ver con la salud física, con el estado psicológico, el nivel de independencia, las relaciones sociales que tenga, sus creencias personales y la relación con las características del entorno, ya sean sociales, físicas o incluso biológicas. ¿Qué se recomienda en cuanto al ejercicio físico, ¿no? Son, como digo, normas generales, ¿no? Porque el fin se trata de darles una base fundamental para la gestión en salud. Respetar adaptación según las condiciones, por eso se hacen las evaluaciones de dependencia o independencia física, desplazamiento y riesgo de caídas, incluir actividades cognitivas en zonas seguras, vuelta a la calma debe ser progresivo, incluir la relajación y la respiración, ¿no? Cuando estemos en la parte mental vamos a hablar sobre todo de eso de la calma, ¿no? De conservar la calma, y justo tenemos ese siguiente segmento, ¿no? Parte emotiva y mental. La salud emocional es muy importante, no solo en los adultos mayores, en todas las personas. Estamos en una época que lastimosamente tenemos una pésima salud emocional. Es por eso que hay tantos problemas intrafamiliares. Este tiempo de la cuarentena ha habido muchos problemas, atentados, feminicidios, violaciones,
que nos tienen que llamar la atención, y a nosotros los médicos, porque nos ocupamos de la salud en todos los aspectos, no, no solamente en el paciente que viene a consultarnos. Quizás es una sobrecarga, ¿no? O quizás echarnos al hombro mucho más de lo que hemos sido formados o preparados, pero esa es la intención también de esta maestría, ¿no? Que todos ustedes como futuros salubristas tienen que integrarse a esos papeles, ¿no? De ir mucho más de la consulta, del consultorio, de revisar, de diagnosticar al paciente. Tiene que haber una apertura mucho más grande a todos los problemas que condiciona eh, en este caso los factores sociales que condicionan la salud para las poblaciones, ¿no? Que es la intencionalidad de la salud pública. Tal es así que la salud emocional en la época actual depende, ¿no? Y ha sido mermada, como digo, porque depende de los siguientes factores: de las condiciones biológicas. Nuestro ambiente cada vez está, que se llama, más contaminado. Ahí entra también la parte del ambiente natural. El ambiente construido por uno, ¿no? Quizás es lo que menos nos fijamos, al menos desde que nos han cuidado nuestros padres, como ellos creaban un ambiente para nosotros, nos hemos acostumbrado a que alguien más intervenga o alguien nos ayude a construir un ambiente favorable a nosotros. Y a veces uno, cuando se enfrenta a la edad adulta mayor, se pierde, ¿no? Porque o fallece la pareja, o puede haber muchos cambios a lo largo de la vida, y por eso es que es necesario tener un concepto muy independiente en la vida, ¿no? Un ambiente, como dicen, un mundo propio construido, tanto físico como mental, que si no tiene bases muy buenas, va a influir en el decaimiento de la salud emocional. También las condiciones interpersonales, ¿no? El relacionamiento que tengamos con otras personas, por un simple motivo, ¿no? Tienes que tratar a las personas como quieres que te traten. Claro que en este caso de los adultos mayores, el maltrato siempre es más hacia ellos, ¿no? Que de ellos a otras personas. Pero también hay que entender que a veces los ancianos, cuando han sido personas jóvenes, quizás no han tenido o no han tratado muy bien a otras personas, ¿no? Podría ser, pero la mayor parte de los casos es una discriminación más por parte de los demás hacia los ancianos. Capacidad de disfrute, ¿no? Es algo que a veces los mismos adultos no nos ponemos a pensar. Si queremos tener una vida plena y salud emocional, tenemos que ser capaces de disfrutar lo que supuestamente queríamos obtener, ¿no? Piense que resulta todo un trabalengua, pero el gran problema es que la mayoría de los humanos no sabemos qué queremos, porque no siempre estamos pensando en eso, ¿no? A veces pensamos más en la economía o las necesidades de ese momento, y muy poco nos podemos a pensar cuestiones de fondo, ¿no? Y ahí pasa de que puede ser que consigamos lo que pensábamos que queríamos ese momento, pero vaya a saberse si lo vamos a disfrutar una vez que lo obtengamos. Entonces, más o menos eso tiene que ver con la capacidad de disfrute. Una persona que se considera emocionalmente sana debería disfrutar lo que tiene al máximo, ¿no? Beneficios de la salud emocional, ¿no? ¿Cuáles son sus beneficios? En el texto que les estoy dando, que es un manual, ¿no?, de cuidados del adulto mayor, que tiene muchos más detalles al respecto, hay quizás razones más que pone un poco más de tinte religioso, o un tinte más esotérico, que sí, cuando hablamos de cuestiones emotivas, tienen su importancia. Hay muchas personas que, al menos los ancianos, que tienen una adhesión muy fuerte a sus creencias religiosas, ¿no? Entonces, que según el caso, quizás es bueno ahondar en esos aspectos. Pero yo he elegido las más generales, ¿no?, los que nos sirven para nuestro estudio. Capacidad de establecer relaciones armónicas con otras personas, cuestión que es muy importante. Tiene que haber un relacionamiento con otras personas, pero tiene que ser bueno. Lastimosamente en nuestro país estamos acostumbrándonos cada vez más y más que solo estos relacionamientos sean las chupas y nada más, ¿no? Y no se trata de eso, no es una relación armónica con la sociedad.
participar en la modificación de su ambiente físico y cultural. Está viendo, conozco a mucha gente joven especialmente que está tratando de realizar un cambio, ¿no? De ser el factor de cambio, de no ser el problema, de ser parte de la solución, pero son muy pocas las personas aún que se ocupan de eso. Y los ancianos, obviamente, como cualquier persona, necesitan sentir que están cambiando su ambiente, ya sea en la parte física o en la estructura social. Y obviamente la tercera tiene mucha relación con lo que habíamos hablado con el segundo: contribuir de modo constructivo a la sociedad. El ayudar a otros, el ayudar a nuestra comunidad, sí o sí son claves de sentirse mejor y por lo tanto de la felicidad, podríamos decir, en el fondo, ¿no? Pero es algo que no practicamos. Yo veía, ¿no?, en este tiempo de cuarentena, que había muchas instituciones tratando de promocionar la solidaridad precisamente por el hecho. En algunos casos obviamente que ha habido efectos, ¿no? Alguna gente se ha movido, ha procurado ayudar a otros, instituciones también lo han hecho, pero ojalá fuera algo que no solo surgiera cuando hay problemas, ¿no?, sino que lo hiciéramos desde un principio para que no tengamos que afrontar problemas en el futuro. ¿Cómo tener una mejor salud emocional? Es resumido también las propuestas más importantes. Proponer objetivos alcanzables y las cosas que se puedan o quieran hacer, ¿no? Por eso decía, uno tiene que tener cuidado con qué es lo que realmente quiere. Uno tiene que ser algo que brinde satisfacción real. Y una cosa que sí, es bueno tener obviamente proyectos a la larga, cosas que no pueden darse de inmediato, pero a veces los objetivos tienen que ser más concretos, ¿no? Y tienen que ir a lo que se pueda alcanzar en ese tiempo corto, pero al mismo tiempo tiene que tener la condición de que sea totalmente deseable y disfrutable por esa persona, ¿no? Que no sea otra cosa que alguien le ha dicho que tiene que alcanzar, sino tiene que ser una decisión muy individual, muy propia. Controlar los impulsos al resolver los problemas, que se supone que todos los profesionales o la gente que estamos, digamos, en un papel social actual deberíamos hacer esto como respirar, ¿no? No tendríamos que tener ya problemas con eso. Ya se imaginarán los pobres ancianos, pero no se debe resolver nada de forma, como diríamos esto, sin pensarlo, ¿no? A eso se refiere. Tomarse un tiempo, pensar y luego actuar en consecuencia. Primero pensar y luego actuar. Los humanos tenemos la mala costumbre de actuar a nuestras emociones, no actuar con nuestra cabeza, ¿no? No meditar y decir qué es lo más conveniente y meditarlo con tranquilidad, sin necesidad de estar o gritando o agitándose o estresándose. Son muy pocas las personas que resuelven así los problemas. No solo los ancianos, lastimosamente, sino generalmente también las personas adultas. Pero obviamente que en los ancianos, si ocurre eso, impacta mucho más, ¿no?, en su salud y en su calidad de vida. Aceptar que los problemas duelen y que se presentan en todo momento de la vida. Los problemas siempre van a existir, siempre algo nos va a amargar un poco la vida, pero eso es parte de vivir. No tiene que haber ni un trauma, ni un decaimiento, ni una, qué sé yo, que se cae el mundo por todo eso, porque es lo que sucede, ¿no? No hay nadie que tenga la vida completamente feliz. Eso es casi muy idealista. Ser realista para no tapar con tierra los problemas, ¿no? O sea, un problema no desaparece porque se lo niegue, sino que hay que tratar de resolverlo y si uno no puede, pedir ayuda, ¿no? Esa tendría que ser también otra actitud para mejorar la salud emocional. Espero que esto lo estén tomando en cuenta también para sus vidas, ¿no? No solamente para los ancianos. Estamos diciéndolo aquí con una proyección para los adultos mayores, pero también va incluido, creo que yo, todas las personas tenemos que reflexionar sobre esto. Utilizar la creatividad mediante la experiencia propia y de otras personas para realizar nuevas actividades, ¿no?
si queremos confrontar otros nuevos problemas y darles solución, entonces, bueno, hacer participar a otras personas si es necesario, o usar, como decían nuestros abuelos, no usar la cabeza para resolver los problemas. Aceptar la ayuda de los demás y ser receptivo. Hemos hablado mucho de independencia, ¿no? Y de dependencia, sobre todo en la anterior clase, sobre todo de dependencia física, pero también una parte de tener una mejor salud emocional que ayuda también mucho a los ancianos es precisamente ser capaz de aceptar ayuda de otros, ¿no? Por ahí decían el orgullo nunca ayuda, ¿no? Y es cierto, muy rara vez es un buen compañero, generalmente no ayuda. Es mejor tratar de ser un poco más, aceptar que uno necesita ayuda y pedirlo cuando es necesario. Depresión. Aquí hay no, obviamente la intención de la clase no es dar las connotaciones psicológicas de la depresión, ¿no? Eso será motivo de psiquiatría y de ramas afines. Pero aquí lo que tratamos de decir es la depresión que puede causar o definirla de forma corta referente a los adultos mayores. Esta puede presentarse en los adultos mayores como irritabilidad, a veces como sentimientos de tristeza, minusvalía, pérdida de memoria o pérdida de aumento de peso, entre otros. La depresión puede provocar tristeza en el paciente, pero la tristeza no provoca depresión. Por eso es que depresión y tristeza no son sinónimos, ¿no? La tristeza es un sentimiento, en cambio la depresión es un estado. Lo lógico, como dice el dicho de abajo, ¿no? Es que la depresión puede provocar tristeza al paciente, o sea, grandes pérdidas es lo que siempre ocasionan depresiones y eso puede poner triste a una persona. Pero que la tristeza como sentimiento, que puede ocurrir en muchas ocasiones, porque la tristeza y la alegría casi van de la mano, no provoca depresión, ¿no? La depresión es un punto más álgido que solo sentir tristeza. Manejo y prevención de la depresión, ¿no? Tenemos varios puntos que los he resumido aquí, también en la bibliografía proporcionada está más detalles. Evitar vicios, se considera que es importante, ¿no? Alejarse de las bebidas alcohólicas. Nuestro país es lastimosamente uno de los países que consume más bebidas alcohólicas, entonces al pasar el tiempo proyectándonos a la tercera edad hay que evitar eso. Vida socialmente activa, siempre las relaciones sociales es importante que sean dinámicas. Vivir el aquí y el ahora, eso no significa el viejo dicho, no vivo ahora y me importa lo demás, sino se refiere a no arrastrar cosas del pasado, o sea, no conservar rencores y tampoco preverse o sugestionarse a las fatalidades futuras, no tiene sentido. El pasado ya fue, o sea, ya murió, y el futuro nadie lo puede predecir. Entonces lo único que nos queda cambiar es el presente, bajo esa filosofía, ¿no? No esperar que las personas hagan las cosas como uno quiere, y creo que es el defecto no solo de los ancianos, sino también de nosotros, ¿no? Jamás eso va a ocurrir y eso nos tiene que permitir ser un poco más comprensivos con las otras personas, ¿no? Nunca va a ser nadie como exactamente queremos, pero sí podemos hacernos comprender para que al menos entiendan cómo nos gustarían las cosas y llegar a un punto medio, ¿no? No es exactamente lo que queríamos, pero ya ha cumplido con las expectativas, está cumpliendo las funciones que pensábamos, ¿no? Cuidar del cuerpo por todas las razones que les decía, tanto por la salud física misma, pero también por la salud mental. Lo físico ayuda a la mente. Aprender a recibir apoyo, que ya lo hemos dicho o lo hemos detallado en la anterior diapositiva. Descansar lo suficiente, ¿no? Dormir bien. A veces los adultos mayores tienen problemas con eso, ¿no? Hay muchas angustias, muchas cosas no resueltas, o que quizás ni deberían pensarlas porque ya no los pueden cambiar, porque ya pasó su tiempo de resolverlas, pero aún a eso les preocupa, ¿no? Y eso no es lo que no les hace dormir, más que las funciones fisiológicas, más que el hecho que no sientan ganas de sueño, no es así. Y obviamente ayudar a otros en la vida de una persona
no solo adulto mayor, de cualquier ser humano, el ayudar a otros es muy importante para poder sobrellevar precisamente todas las depresiones o las angustias o los problemas de la vida. Muy bien, aquí está la retroceder la diapositiva en vez de avanzar. Prevención de la demencia, que es nuestra última diapositiva, ¿no? Cambiar el estilo de vida. Lastimosamente, cuando llegamos a esta edad, tenemos la tendencia, ¿no?, por el prejuicio social, de que tenemos que hacer ya las mismas cosas o ya no complicarnos mucho. Pero yo he tenido la oportunidad de conocer gente que incluso ha ido al exterior y ha ido a empezar nuevos negocios, tenían 50, 60 años y me sorprende, la verdad. Entonces cambiar el comportamiento o 180 grados darle una vida no es exclusivo para personas jóvenes o adultas, es para cualquiera. Y uno tiene que estar dispuesto a cambiar más que la rutina, el modo incluso en que uno vivía en cualquier tiempo, ¿no? Porque eso va a prevenir la demencia. El estar realmente comprometido en una sola cosa y haciendo absolutamente lo mismo durante muchos años en el mismo campo, obviamente que va a mermar la mente, eso es un hecho. Alimentación sana, solo voy a hacer un punto en este aspecto, ¿no? Ya sabemos, los ácidos grasos poliinsaturados están cobrando cada vez más importancia, ¿no? Cuanto uno más los consume, mejora las actividades mentales, eso ya está demostrado. Comer menos chatarra, ser más vegetariano y comer aceites ácidos y ácidos grasos insaturados. Mantener la actividad física por todas las razones que hemos dicho y mantener la actividad intelectual. Aquí había un pero, ¿no? Quiero hacer entre estos dos puntos, ¿no?, entre cambiar estilo de vida y mantener la actividad intelectual. Obviamente que habíamos dicho en el anterior cuadro que hay que evitar el consumo de alcohol, de vicios, también está el tabaco, ¿no? Si ustedes revisan, en uno de los capítulos del Harrison de Medicina Interna, hay un acápite que dice que el cigarrillo es un buen protector, el consumo de tabaco no en exceso, ¿no?, pero es un buen protector del Alzheimer. Hay otros que sostienen que no, ¿no? O sea que pese a eso también tiene problemas, como causa problemas vasculares, más bien perjudicaría en vez de mejorar. Bueno, el asunto del cigarrillo es un poco discutible todavía, pero en cuanto a actividad intelectual, eso es indiscutible, ¿no? El seguir estudiando, el seguir alimentando, como dicen, la mente es muy importante para que muchas enfermedades degenerativas no ataquen al cerebro. Incluso respecto precisamente al Alzheimer hay mucha discusión de ciertos estudios, ¿no?, en que hay personas que mantienen una actividad incluso universitaria o mucho más alta intelectual. Hay personas que tienen su doctorado, digamos, cuando tienen 60 o 70 años, y que extrañamente tienen las deformaciones físicas del Alzheimer, pero sintomáticamente no tienen absolutamente ningún problema, ¿no? En otras palabras, que sus cerebros parece que tienen las deformidades o la sustancia negra que se degenera en el Alzheimer, pero que no se manifiesta en nada en sus actividades cotidianas, ¿no? Muy bien, espero que haya sido de su agrado la clase. Hasta la próxima.